Muy buenas noches, Casa Amor y Poder, donde quiera que esté reunida. Una noche fría, una noche apropiada como para estar en el fuego, en el calor de la coinonía de nosotros como hermanos en la fe. En esta noche ya, Señor, nos ponemos delante de ti, delante de tu presencia, para que sea tu Espíritu Santo iluminando nuestros ojos del entendimiento y podamos entender la palabra que hoy impartes a nuestras vidas. Gracias, oh Dios, por estar en cada una de nuestras casas, de nuestros hogares y en nuestras vidas. Gracias por la palabra que hoy traes para nosotros, porque es una palabra que edifica, que transforma. Es una palabra que destapa la revelación para que fluya de manera práctica en y a través de cada uno de nosotros. La bendición tuya está sobre todos y cada uno. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tu gracia, tu sabiduría y tu denuedo abunde en esta noche en medio de nosotros y todos seamos oyentes y practicantes de esta palabra para gloria tuya y para edificación y crecimiento nuestro en Cristo Jesús. Esta noche le doy nombre a esta enseñanza sin olvidar, recuerde algo, que la dinámica que tenemos en la Casa Iglesia es que hay un tiempo en donde se imparte una palabra y esa palabra es la apertura para que usted desde ese lugar donde está reunido se constituya también en compartir puntos de vista, opiniones, inquietudes, para que con el ánimo pronto, no con el ánimo de discusión y de generar contienda, sino con un ánimo pronto de aprender, de crecer y de ser edificados. Que ese sea el espíritu, un espíritu enseñable en cada casa para que generemos un crecimiento integral, como espiritual, en el alma, pero también en la coinonía y en el compartir unos con otros. El tema que hoy quiero compartir con ustedes y conversarlo se llama la Casa Iglesia, capricho o necesidad. Casa Iglesia, capricho o necesidad. Y voy a tratar de integrar varias citas bíblicas, varios aparte de la Biblia, para que tengamos un aspecto general de lo que se pretende con el tema Casa Iglesia. Y quiero partir desde Mateo capítulo 16. En ese momento, en ese suceso que todos conocemos, cuando Jesús le pregunta a los discípulos qué dice la gente que es Él, y luego le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Que ustedes recuerdan que Pedro dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le responde, le replica y le dice, en verdad eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre, y sobre eso edificaré mi eclesía. Jesús usó una palabra allí, eclesía, y él dijo, yo edificaré mi eclesía, nadie más. Eso no se lo entregó a otra institución, él no se lo entregó a determinado ministerio, él dijo, yo edificaré mi eclesía. Y entonces vale la pena preguntarnos, ¿por qué Jesús habla de mi eclesía? O sea, la de él. Y quiero hablar un poco del contexto cultural, social, en que se movía en ese tiempo los discípulos y en el cual Jesús hizo presencia en medio de ellos. Se estaba viviendo un tiempo en donde Roma era un imperio militar, Roma era un imperio territorial, tomó grandes territorios a la fuerza, era un país bélico, un país con experiencia y con conocimiento de la ciencia militar, del arte de la milicia, y alcanzó muchos territorios, a dominar muchos territorios. Pero Grecia tenía otra característica, y era que lograba llegar a diferentes territorios y a impartir una especie de gobierno, de dominio o de influencia sobre esos países y sobre esos territorios socialmente entendibles a través de lo que llaman la helenización, es decir, la cultura griega llegó a muchos países del mundo y empezó
a dominar culturalmente a estos países. Entonces, mientras que Roma dominaba las armas, por medio de las armas, los diferentes territorios, era todo un imperio, Grecia se caracterizaba por la helenización, por la cultura influenciada e impartida sobre todos y cada uno de sus territorios. Y efectivamente, ese término eclesía, se lo definimos así como la eclesía en una palabra del antiguo griego, y era principalmente se definía como la asamblea de la democracia ateniense en esa Grecia clásica. Voy a hacerlo voy a ser más explícito. Es decir, la palabra eclesía significaba asamblea de ciudadanos de Grecia para definir situaciones de la ciudad, situaciones de gobierno. Eran esas asambleas de ciudadanos escogidos para definir, para tratar asuntos de la ciudad, de beneficio de la ciudad. Y precisamente ese concepto de esa asamblea, de esa eclesía de Grecia, la usó en Roma. Roma era asamblea, también en Roma era una asamblea de ciudadanos que ayudaban al gobierno, a administrar el gobierno, que tomaban decisiones, pero que Grecia las usaba desde allí para influenciar diferentes áreas de la sociedad. Grecia, desde las asambleas de ciudadanos romanos, allí se infiltraba con la cultura griega, y esa cultura griega era impartida en órganos de poder como el gobierno, como las comunicaciones, como las artes, como la medicina, como la economía. Ahí se metían con diferentes ideas y filosofías de la cultura griega. Era muy conocido el tema de la eclesía, era un tema dominado por la gente en ese tiempo, sabía muy bien qué era eso, y por eso Jesús les habla con propiedad a los discípulos sobre la eclesía. Y podemos asegurar de que esa palabra eclesía era tan dominada o tan conocida por la gente, entre ellos los discípulos, que los discípulos no preguntan y no dicen, maestro, ¿y qué es eclesía? Cuando Jesús le habla, y edificaré mi eclesía, le estaba hablando en el conocimiento de ellos, de lo que para ellos era eso. ¿Y qué estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo, yo voy a edificar esa estructura, yo voy a edificar esa asamblea de aquellos que están llamados a ser parte del reino para que atiendan los asuntos de mi reino. Y a eso lo llamó eclesía, la iglesia. La iglesia. Y quiero que conmigo leas en Hechos capítulo 2, del versículo 42 al 47. Hechos del capítulo 2, del versículo 42 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Y póngale cuidado allá a la lectura. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. En las casas se enseñaba a Jesús y se enseñaba a Cristo. Enseguida voy a explicar un poco más eso de enseñar a Jesús y de enseñar a Cristo. Los discípulos iban al templo e iban a las casas. Hay un hecho que es necesario recordar y conocer si no se conoce, y es que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario reemplazó
el sacrificio que se hacía cada año con un cordero, que derramando la sangre del cordero se expiaba el pecado del pueblo, y entonces la gente hallaba el perdón, la corrección, se ponía a paz con Dios. Y cada año, y cada semana, y cada día se hacían sacrificios expiatorios, sacrificios y ofrendas de paz para estar a paz con Dios. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Él se convierte en el Cordero que muere una vez y para siempre. Es decir, el sacrificio, la obra sacrificial de Jesucristo reemplaza el Cordero diario, semanal y anual del pueblo judío para alcanzar la misericordia, para alcanzar el perdón de Dios. Pero nosotros vemos que aquí, empezando, los discípulos o los apóstoles, la gente iba al templo y también iba a las casas. ¿A qué iba el templo? Iba a orar. Era costumbre, era habitual de que el pueblo, los judíos, fueran al templo a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, todos los días a orar, a clamar, a buscar la misericordia de Dios para el perdón de pecados. De hecho, era la hora del sacrificio, que precisamente fue la hora en que Jesús fue sacrificado en la cruz del Calvario. Mas, sin embargo, seguían yendo. ¿Por qué? Porque el hecho todavía no había adquirido el poder, ni la autoridad, ni la fuerza del hábito. Y entonces la gente todavía seguía apegada al sacrificio del Cordero, al sacrificio de los hombres, y no asumían el reconocimiento del sacrificio de Jesús. Por eso iban a los templos, pero también iban a las casas. Compartían de casa en casa. Y dice la palabra que compartían de casa hablando de Jesús el Cristo. Es decir, hablaban de Jesús, la obra de Jesús, el tiempo que caminó por las calles de Jerusalén, que caminó por los tiempos del pueblo, de lo que llamamos Tierra Santa, cuando estaba en tiempo de la carne, cuando se movía en medio de las multitudes. Eso se hablaba en las casas y la gente que no había estado con él empezaba a recibir la instrucción de qué hacía Jesús, de la autoridad con que Jesús se movía y vivía en medio de la población, en medio del pueblo. Pero también enseñaba en las casas acerca de Cristo. Es decir, mire lo siguiente, en las casas enseñaba de Jesús, palabra de salvación, cómo llegar a la cruz, cómo morir en la cruz, cómo participar y reconocer la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y crucificarme yo juntamente con Él para hallar el perdón de pecados y para hallar la vida eterna. Pero también se hablaba de Cristo, y cuando se habla de Cristo es el resucitado, el que venció la muerte, el que Dios lo levanta en medio de los muertos, asciende, es manifestado en gloria. Es decir, en las casas se veían dos tipos de palabra, la palabra de salvación y la palabra de justicia. En cada casa esa era la doctrina de los apóstoles. La palabra de salvación era la palabra de los judíos, la palabra que los judíos vieron, era la palabra que los discípulos y los apóstoles están enseñando a los judíos y a la población acerca de la obra de Jesús. Pero luego está también la palabra de Cristo. ¿Quién es Cristo? El Cordero que resucitó, que murió como Cordero, pero que se levanta como Rey, que vuelve como Rey. Se está manifestando ya en la palabra de justicia, la palabra de gloria, la palabra de la manifestación del poder del resucitado. Esas son las dos clases de palabras que están dando en las casas, de casa en casa, y compartían el pan. Mirando, por ejemplo, algo que pasó el domingo en el sur y en el centro, el domingo en el servicio, el cómo se compartía y cómo había alegría y cómo podían hablar de cosas propias de la palabra, pero también de cosas familiares. El ambiente que había el domingo era un ambiente muy especial, muy de comunión, muy de coinonía. Y eso hace falta. Y como iglesia, eso era desde el principio el diseño de Eclesía. Las casa iglesia no son con el fin de incomodar, sino de llegar a influenciar en la ciudad. La casa iglesia no busca incomodar, pero sí incomoda.
Por supuesto que incomoda. Incomoda por muchas razones. De pronto incomoda al anfitrión, de pronto te incomoda porque no te gusta hacer visitas, de pronto nos incomoda porque tengo que ir a una parte o tengo que ir a otra, tengo que desplazarme. Puede generar incomodidad, pero el propósito no es incomodar. El propósito es que en cada casa iglesia se constituya un faro de luz, una guía para determinado sector geográfico y que desde allí se puede influenciar con esa palabra de salvación y con esa palabra de justicia. Con esa palabra de salvación llegando a la gente para que reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Que pueda la gente ser alcanzada. Mire una cosa, mire que la iglesia primitiva no hacía campañas de evangelismo, no hacía campañas de evangelización. En las mismas casas iglesias se alcanzaba a la gente y se edificaba. Se edificaba con la palabra de justicia, hablando de Cristo, de la manifestación de Cristo para ese tiempo, para este tiempo. Es decir, no habían campañas de evangelización porque la gente actuaba, hacía al mismo tiempo las dos cosas, evangelizar y edificar al que alcanzaban. Las casas iglesias se convertían en lugares de evangelización, en lugares de edificación al mismo tiempo. No eran dos tiempos diferentes, eran el mismo tiempo. Se llegaba a gente que no conocía de Jesús. Esa es la casa iglesia. La casa iglesia es un lugar donde se alcanza al perdido, donde se alcanza al que no tiene esperanza, donde se llega con palabra de salvación, pero también un lugar para edificar. Un lugar para que la gente crezca en fe, crezca en la fe, crezca en el conocimiento de los dones, pero también en el poder del que habita su vida, en el poder de Cristo, en el poder del Espíritu Santo en sus vidas. La casa iglesia es un lugar para alcanzar al perdido, pero también para edificar al alcanzado. Es un proceso de lo que se llama el discipulado. Que hago un paréntesis frente al discipulado. El término discípulo para los judíos era muy conocido, muy manejado, pero no así para los gentiles y para los griegos. De hecho, usted encuentra con que Jesús habla de discípulos. Y de hecho en Mateo capítulo 28, versículo 19, habla de hacer discípulos. Porque era normal el lenguaje de discípulos en medio del pueblo judío. Ellos entendían, para ellos lo del discípulo era una honra. ¿Y cómo se daba el proceso de un discípulo en el pueblo judío, en la cultura judía? Era que cuando el rabino, el maestro, escogía a un joven para ser su discípulo, iba a la casa del escogido y le decía a los padres, su hijo yo lo he escogido para que sea mi discípulo. Y entonces los padres sabían que ese hijo prácticamente de la casa lo perdían, pero se llenaban de alegría porque había sido visto por el maestro para empezar a discipularlo, para empezar a formarlo, para empezar a crear en ellos un hábito de vida espiritual, un hábito de acercamiento a Jehová, al Dios conocido por ellos. Eso era para los judíos el término de discípulo. Pero usted encuentra que cuando Pablo le habla a los gentiles, y particularmente en la primera carta a los Corintios capítulo 3, está hablando de colaboradores, que somos colaboradores de Dios en Cristo Jesús, porque el término discípulo para nosotros, para los gentiles, para los del occidente, no es lo mismo que para los de oriente, no es lo mismo que para los judíos, no es lo mismo. Entonces ahí los llama colaboradores, pero también cuando le habla a Timoteo, porque ya Timoteo se mueve en un ambiente mucho más griego, allí habla de obreros, dice que cada uno se presente como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, Pablo ya en el nuevo pacto está hablando de los términos nuevos que son, que se equiparan al término de discípulo, y es colaborador y obrero. Qué bueno saber que tú y yo somos colaboradores de Dios en Cristo Jesús, pero que también somos obreros, que Dios nos usa para la edificación del cuerpo de Cristo. Que somos obreros diarios, no contratados, sino que trabajamos al mismo tiempo con Dios y Dios trabaja con nosotros. Cierro ese paréntesis. Es decir, la casa iglesia es un lugar para alcanzar y para edificar. La casa iglesia es un lugar para llevar a esa ama de casa, a esa vecina, a ese familiar que anda en angustia, que anda en desesperanza, que anda en oscuridad, para que allí podamos mostrar al Cristo que es guía,
al Cristo que es luz en medio de las tinieblas, al Cristo que es paz, al Cristo que es vida eterna y que es salvación, al Cristo que es abundante, abundancia de vida. Casa Iglesia es un lugar para alcanzar al perdido y para edificar al alcanzado. Es decir, la Casa Iglesia no es un tema de capricho. La Casa Iglesia es un tema de necesidad, de crecimiento, de expansión del reino de Dios. Es un lugar de edificación, de alcance y de edificación. Porque hay necesidades también infundadas. Hay necesidades que son creadas, pero la Casa Iglesia no es una necesidad creada. La Casa Iglesia es una necesidad de diseño. Nosotros como seres humanos tenemos dos tipos de necesidades. Necesidades vitales y necesidades de consumo. A nosotros nos imponen necesidades de consumo. El televisor de tantas pulgadas, el Netflix, etcétera, son necesidades de consumo, pero hay necesidades vitales. El consumir el alimento, el consumir el aire, el consumir el agua, por ejemplo, son necesidades vitales. El vestido, la vivienda, son necesidades vitales, no son necesidades de consumo. Pero también a la iglesia ha sido influenciada. Y hoy la iglesia, desafortunadamente, también pasa por momentos que lo afectan el modernismo y la filosofía del mundo, en donde se le implantan términos de éxito. Y los términos de éxito, lamentablemente, esa filosofía contemporánea que va envaneciendo a las congregaciones y que genera un apego a normas y a conceptos de hombre, son iglesias que consideran exitosas por el número de asistentes, por el tamaño de la infraestructura, por las últimas y costosas instalaciones que se hayan obtenido y también por el cuidado de los niños. Escúcheme algo, no es que eso sea malo, pero el centro de operación, la necesidad puntual que con el diseño de la iglesia nos fueron planteados es que las casas iglesias, que los lugares de reunión no satisfagan necesidades de consumo, sino que satisfagan necesidades de crecimiento espiritual, de desarrollo espiritual, de desarrollo de vida espiritual, de la vida de la eclesía. Valga las instalaciones cómodas, valga lugares llenos de luz y de aire, valgan esas situaciones, por supuesto que sí, pero con base en eso no se mide el éxito, porque el éxito no se mide por las añadiduras, sino que el éxito se mide por el alcance y desarrollo del propósito de Dios para contigo y para conmigo en medio de todo lo que es su perfecta y santa voluntad. La Casa Iglesia no es un capricho del pastor, no es un capricho. Y nos hemos atrevido a decir que hoy Dios a nosotros nos está colocando en la tarea de desarrollar Casa Iglesia. Hoy lo que tenemos en la Casa Iglesia en San Fernando, en la Casa Iglesia en Los Naranjos, en la Casa Iglesia en Terranova, Ferrara y La Aldea, la Casa Iglesia en San Pío, son lugares de entrenamiento. Porque la idea de Dios es que cada uno de los que están participando en esa Casa Iglesia, que usted que me escucha, su casa se convierta en un faro de luz, en un faro de oración, en una torre de intercesión por el sector geográfico donde Dios lo ha ubicado a usted, en ese barrio, en esa cuadra, en esa calle. Hay gente que necesita de Cristo, hay gente que necesita conocer que Cristo es vida, que Cristo es luz, que Cristo es paz, que Cristo es todo. Son lugares de entrenamiento. Esa Casa Iglesia, allá donde la hermana Rosalba y el hermano Rafael, allá donde la hermana Ana Mosquera, allá donde la hermana Asterligia y Luis en San Fernando, allá donde el hermano José Orrego y Orfa Ríos, son lugares de entrenamiento. Allá usted está yendo para ser entrenado, para que sepa cómo atender una Casa Iglesia, porque su casa debe convertirse en un lugar de alcance para el vecino, pero también de edificación de vidas en Cristo. Es eso lo que nosotros tenemos que desarrollar. Porque la iglesia así está diseñada y ha sido diseñada para crecer, para desarrollar. Nosotros alcanzamos a leer en el texto que veíamos ahorita, que dice, y que Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos a la iglesia. El número de discípulos, el número de colaboradores, el número de obreros crecía y crecía más. ¿Por qué? Porque no había que hacer campañas de evangelización en el parque, no había que hacer campañas de evangelización en uno o en otro lugar, traer un evangelista de España
España, o de Grecia, o de Estados Unidos, o de Inglaterra, que hable otro idioma, que hable raro. No, el Espíritu Santo no habla raro. El Espíritu Santo habla a través de sus hijos para manifestar el poder del Cristo que sana, que salva, que da vida eterna y que edifica vida y vida en abundancia. Entonces la casa iglesia no es un capricho de nosotros. La casa iglesia es una necesidad del desarrollo, del diseño. Porque Él dijo, edificaré mi eclesía. Eso quiere a su estilo. Y las líneas estratégicas de su diseño están planteadas en las epístolas. Y nosotros leemos en las diferentes epístolas la manifestación de este diseño. Y permítame, leo y anote usted allá. En Romanos capítulo 16, versículo 5. Pablo está saludando. Y dice así. Saludad también, Romanos capítulo 16, versículo 5. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Pero subrayamos, saludad también a la iglesia que está en su casa. Pero también en Filemón capítulo 1, versículo 2. Filemón, una carta cortica. Pablo le dice a Filemón estas palabras. Y a la iglesia que se reúne en tu casa, a la hermana Apía y Arquipo, compañero de lucha. Pablo está hablando a la iglesia que se reúne en la casa de la hermana Apía. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 19, encontramos también otro texto que está hablando Pablo. Pablo, a las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saluda muy afectuosamente en el Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 19. El asunto de la casa iglesia no era un asunto teórico, era un asunto planteado y puesto en práctica. Y Pablo resalta eso, a la iglesia que se reúne. Recuerda que iglesia no es una institución. La iglesia no es una institución. Tú y yo somos iglesia. Y cada uno como iglesia compartimos un cuerpo del cual somos miembros. Somos todos del cuerpo de Cristo. Y Pablo está hablando y está saludando a la iglesia que se reúne en las casas. Y nosotros estamos hablando de la necesidad también de compartir un espacio de comunión de ciudad. Que esa eclesía, así como se puede reunir en una casa a atender las necesidades puntuales de ese barrio, de esa cuadra, de esos hogares, de esas familias, que también nos podamos reunir en una gran asamblea de las casas iglesia en la ciudad, en un local, en un lugar en donde quepamos todos, pero que se pueda desde allí impartir cómo manifestar y cómo influenciar el poder del reino de Dios en una ciudad, en Itagüí, en La Estrella, en Caldas, en Sabaneta, en Envigado, en Medellín, en Bello, en Copacabana. Es necesario que la iglesia, la eclesía de Cristo en cada ciudad se reúna. Pero ¿a quién convoca allí? Convoca a aquellos que se reúnen. Saludos a los que se reúnen, a la iglesia que se reúne en la casa de Rosalba y Rafael, en la casa de José y Orfa, en la casa de Luis y Esther, en la casa de Ana Mosquera y sus hijos, en la casa de esas casas. Eso que se reúne en esas casas, luego se convocan en una gran asamblea municipal, en una gran asamblea de ciudad para atender los asuntos de ciudad, los asuntos de llegar a los adultos mayores, de llegar a los niños de Itagüí, de Medellín, de Caldas, de La Estrella, de Envigado, de Sabaneta, de donde Dios nos ha colocado. Es necesario entonces también plantearnos la necesidad de tener un lugar en donde convocase la asamblea municipal de Cristo. Cada casa iglesia tiene un apellido, pero también cada asamblea tiene un apellido, porque el nombre es la iglesia de Cristo.
Y entonces podemos decir, la iglesia de Cristo que se reúne en la amor y poder, la iglesia de Cristo que se reúne en verdad y vida, la iglesia de Cristo que se reúne en la cuadrangular, la iglesia de Cristo que se reúne en restauración, la iglesia de Cristo que se reúne en el Shaddai, la iglesia de Cristo que se reúne en cada una de esas grandes casas que reúnen las casas iglesia de cada uno de los barrios, de las cuadras, de las calles, del corregimiento, de las veredas de esta ciudad y de la ciudad donde Dios nos ha establecido. Hoy no tenemos ese lugar amplio. Y yo sé que puede generar incomodidad. De hecho, conozco que hay personas que se han sentido incómodas. Pero ¿sabes algo? Cuando yo me siento incómodo con un proceso de Dios, eso está indicando que necesito ese proceso de Dios para madurar. Porque Dios a mí no me forma en la comodidad, en el confort. Dios me saca del confort para formar, para quitar los mimos, los caprichos y aquellas cosas que envanecen y que no nos dejan crecer porque estamos pegados de asuntos que no hacen parte del reino de Dios y de su justicia, sino que son cosas que nos distraen y nos desenfocan del propósito de Dios en Cristo Jesús. Hoy no tenemos un lugar amplio para reunir las casas iglesia. Pero en cada una de las zonas, Dios lo ha colocado a usted como esposo, como esposa, como familia. Y ustedes han dicho, aquí en mi casa podemos reunirnos. Y no me los bajaba la necesidad de tener un local en la ciudad donde podamos impartir esa asamblea de crecimiento de ciudad. Donde nos sentemos juntos en asamblea de casa iglesia a orar por las autoridades en eminencia, por el alcalde, por el consejo de cada una de las ciudades, por los diferentes secretarios de despacho, por cada una de las áreas sociales, de las áreas de la sociedad, por el área de gobierno, por el área de economía, por el área de familia, por el área de la fe, por el área de las artes, por el área de la salud, por el área de las comunicaciones, que podamos influenciar sobre cada una de esas áreas para que la cultura del reino de Dios sea impartida y llene todo Itagüí, llene toda la Estrella, llene todo Sabaneta, llene todo Caldas, llene todo Envigado, llene todo Medellín, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, todo Antioquia, todo Colombia y toda la tierra. Hoy no tenemos esa casa iglesia grande, ese lugar para reunir todas las casas iglesia. Pero Dios lo tiene para nosotros. Mientras tanto aprendamos la lección de valorar, de tener sentido de pertenencia por las cosas que Dios nos entrega en nuestras manos, para que aprendamos a administrarla con seriedad, para que aprendamos a administrarla con la seriedad de Cristo en medio de nosotros. No me desanimo, antes me anima, porque así como el águila es necesario que sea restaurada en todos sus aspectos. El águila después de una edad, después de los 40 años, necesita mudar las alas, necesita mudar las garras, necesita mudar el pico, necesita mudar la visión, porque después de un tiempo se desgasta. Nos hemos acostumbrado a escuchar una voz, a platicar un estilo, a reunirnos en un lugar. Algunos evocan la misa litúrgica de la Iglesia Católica Romana que en otros tiempos y en otros días militamos, pero que hoy nosotros no hacemos parte de esa cultura religiosa e idólatra. Hoy Dios a nosotros nos está llamando a implementar las cosas de su diseño, los asuntos de su diseño. Y el águila, así como el águila necesita restaurar las alas, nosotros necesitamos restaurar nuestras alas. Y para eso el águila es incomodada. El águila es llevada a la roca Cristo. Y allá en la roca las alas empiezan a sufrir una transformación y se quitan las alas viejas y van naciendo unas alas nuevas. Las garras viejas están siendo despellejadas, están siendo arrancadas para que vuelvan a crecer unas garras diferentes, una garra nueva. Esas alas nuevas le permiten levantar vuelos a niveles y a dimensiones que no se había imaginado. Dios tiene dimensiones de crecimiento para usted y para mí que no nos hemos imaginado, pero que tiene que restaurar nuestras alas, tiene que cambiar nuestras alas. Asimismo las garras para que aferren el
la palabra, para que se hagan a la palabra, para que vivan en la palabra, para que puedan coger el alimento con sus garras. Necesitamos renovar nuestras garras, pero también el pico para saber el lenguaje en que debemos de hablar. Nuestro reinicio plantea la necesidad de un lenguaje nuevo, de un lenguaje diferente, de un lenguaje de reino, de un lenguaje donde no se basa en el chisme, en la murmuración, en la especulación, en el juicio sobre los hermanos. Es un lenguaje de reino, de vida, de edificación, de salud, de unidad y no de contienda. Es necesario también actualizar la visión. Es necesario que revisemos nuestros ojos. Algunos ojos se le están cayendo la retina y han perdido la visión de reino. Se han acostumbrado a las mismas cosas de siempre. Se han acostumbrado al desierto y dejan de anhelar la tierra prometida donde fluye leche y miel. Las casas iglesia no son un capricho, son una necesidad de diseño de la eclesía de Cristo. La asamblea general en un lugar de todas las casas iglesia es una tarea que hoy tenemos por delante y no la hemos dejado. Sabemos que Dios tiene el lugar, la forma y el estilo es cuestión de días, pero Dios tiene ese diseño. Dios tiene eso definido. Yo te animo a que ni el cansancio, ni el hambre, ni la lluvia, y más en estos tiempos de lluvia y de frío, que anuncian los especialistas en los análisis de los tiempos y de los climas, que no te desanimes, que nada te haga retroceder, siempre, puestos los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Una sola cosa debemos de hacer, tener nuestra mirada en Cristo y no distraernos ni a izquierda ni a derecha, no mirar con el retrovisor. De hecho, los carros tienen un parabrisas grande porque lo que tenemos por delante es una visión grande de victoria y de prosperidad, y no mires hacia atrás por el retrovisor. Dios nos ha colocado en este lugar para que edifiquemos y seamos colaboradores y obreros de Dios en Cristo Jesús para la edificación de su eclesía. Ahí te dejo por el momento. Pido a Dios de que te guíe, de que ahí donde estás te use para que crezcamos, para que las dudas sean esclarecidas y para que sigamos caminando en la luz de Cristo y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Un abrazo.